Buenos días, hermanos. Quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Les invito a tomar sus Biblias y abrir en el Evangelio según San Juan. Seguimos viendo la vida de los apóstoles. Dice Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Después de haber hablado de Felipe, no podemos dejar de hablar de Natanael, su amigo. En los listados de los discípulos que tenemos en los evangelios sinópticos, encontramos siempre a Natanael después de mencionar a, a Felipe. No lo encontramos como Natanael, sino que lo encontramos como Bartolomé. Natanael significa dado por Dios o regalo de Dios, y Bartolomé significa hijo de Tolmai o de Ptolomeo. Así que Natanael sería el nombre de este discípulo y Bartolomé indicaría a qué familia pertenecía. Según el relato que leímos, Natanael era de Caná de Galilea. Como leímos, podemos imaginarnos a Felipe entusiasmado contándole de Jesús a su amigo. Y Natanael contestó con la famosa pregunta: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una ciudad vecina de Caná de Galilea. Los separaban apenas 10 kilómetros, algo así como la distancia entre Fernández Oro y Allen. Natanael, como el Señor le dijo, era un verdadero israelita. ¿Por qué verdadero israelita? Y Pablo dice que en Romanos 9, versículo 6, dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Los judíos creían que por ser de nacionalidad israelita, ellos recibían las bendiciones y las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero Dios no quería salvar una nación. La base de todas las promesas que Dios hizo son la fe, y muchos no lo entendían así. Pero Natanael era un verdadero israelita. Su fe lo acercó a Jesús. Esta pregunta de Natanael quizás surgía del conocimiento que él tenía de las Escrituras, porque es verdad, ninguna profecía del Mesías mencionaba a Nazaret. Quizás con esta pregunta él lo único que estaba diciendo era que ni Moisés ni los profetas habían hablado de Nazaret. Lo bueno que Felipe no se puso a discutir con su amigo, sino simplemente le hizo la invitación: ven y ve. Al acercarse a Jesús, Natanael recibe ese elogio del Señor: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quizás Natanael pudo pensar enseguida que Felipe estuvo hablando de él, pero ¿cuánto habrá hablado de él para que un desconocido diga esta semejante declaración? ¿De dónde me conoces? El Señor le contesta con esas intrigantes palabras: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Siempre me intrigó qué había pasado ahí debajo de esa higuera. No sabemos si Natanael estaba haciendo su meditación o realmente él tenía una crisis espiritual y pensaba que Dios no lo veía. Él sabía del Salmo 33, versículo 18, que dice: He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. O el Salmo 34, versículo 15 dice: Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Natanael entendió que con esas palabras que el Señor le dijo, que sólo podrían venir del Mesías enviado. Por eso él hace este reconocimiento del Señor, incluso antes que Pedro: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Se lo presentaron como Jesús, el hijo de José, de Nazaret, pero él terminó reconociéndolo como el Hijo de Dios, el Rey de Israel.
El Señor no dijo que Natanael era perfecto, sino que en su carácter era honesto y que él se diferenciaba del resto. El Señor le promete en ese encuentro que vería cosas mayores que esta, y sin duda lo hizo. En Caná de Galilea, él vio al Señor hacer su primer milagro, transformar el agua en el mejor vino, y de ahí en adelante lo vio sanando a enfermos, resucitando muertos. Realmente el Señor cumplió esa promesa de ver cosas mayores que esas. En otro pasaje que se lo menciona es en Juan 21:2. Juan no lo menciona como Bartolomé, sino que siempre lo menciona como Natanael. Dice Juan 21:2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Por esta cita algunos piensan que Natanael o Bartolomé era pescador. Después hay otra cita en Hechos capítulo 1 versículo 13 donde se los menciona entre los 12 apóstoles en el aposento alto. Y eso es todo lo que la Biblia menciona acerca de este apóstol. Tenemos el historiador Eusebio en el año 325 después de Cristo, que en sus escritos él menciona a Bartolomé con algunos hechos en la iglesia primitiva, y que su predicación fue dirigida a Asia Menor, precisamente a la India y Armenia. Según la tradición, Natanael le predica a Polimio, el rey de Armenia, quien recibe el evangelio junto con su esposa y deja el reinado. En su lugar surge su hermano Astiages, quien ordena capturar a Bartolomé y a renunciar de la fe. Obviamente no lo hizo y fue desollado vivo y luego decapitado. Lo que resalta de este discípulo no es algo que la Biblia menciona que él haya hecho, sino lo que el Señor dijo de él: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Si lo actualicemos para nosotros sería un verdadero cristiano en quien no hay engaño. Y esta es una de las características importantes que debe haber en nuestra vida. Porque tenemos la verdad de Dios, predicamos la verdad, entonces en nosotros no debe haber engaño. ¿Piensan esto de nosotros los demás? El Señor miraba a Natanael y no lo veía con hipocresía, no tenía una doble vida. Y me pregunto, ¿cómo nos ve el Señor? Les invito a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 5, entre el versículo 33 al 37, el Señor está hablando de los juramentos. Y dice el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El Señor está diciendo que sus seguidores no necesitarían jurar porque su sí siempre sería sí y su no siempre sería no. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres de palabra, que seamos cumplidores, que seamos responsables. En 1 Juan 2, capítulo 2, versículo 9, dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No debe haber en nosotros ningún tipo de engaño. No debemos engañar con promesas, con falsos testimonios. No tenemos que ser aduladores, no tenemos que ser hipócritas. Por eso, con estos pensamientos quiero invitarlos a que podamos hacer una reflexión en cuanto a este tema. ¿El Señor nos puede decir que no hay engaño en nosotros? ¿Los demás pueden decir que no hay engaño en nosotros? No tenemos que confiar en nuestro corazón, en nuestra perspectiva, porque engañoso es nuestro corazón. Tenemos que ser críticos como muchas veces somos con los demás, pero no somos con nosotros. Tenemos quizás hacer como hace el salmista y pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón, que Él examine nuestra vida y que el Señor nos muestre dónde debemos cambiar y quitar el engaño en nosotros. Termino con estos textos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Desechar es apartar, rechazar, no considerar, no tener en cuenta algo.
y eso debemos hacer con con el engaño. Nada más, hermanos, que tengan un hermoso día.